yo quiero pedirles a todos los que dirigen y a todas las que dirigen devocional que en la oración de intercesión incluyan una oración, una petición dirigida en dos direcciones. Queremos ser sabios y el Señor nos ha inquietado. Comentaba. Gloria a Jesús, aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Trino Dios para edificación nuestra. Dice el verso 11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, diga, orando y rogando, pero en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuevamente pedimos, Dios, que sea bendición a las vidas, Señor. Declaramos que no caerá en tierra, sino que irá y hará para lo cual ha sido enviado. Amén. En el nombre de Jesús. Usted puede sentarse en este momento. Cuando yo leo esta historia, al igual que a muchos de nosotros, ¿verdad?, nos viene a la mente la escuela dominical, los dibujitos de las maestras, las láminas de las maestras de escuela bíblica, presentando a los soldados tirando a Daniel al foso y los leones, ¿verdad?, hambrientos, los leones pendientes como a la expectativa. Y vemos tantas historias, ¿verdad?, tantas láminas y tantas formas de cómo esta historia se enseña en todas las escuelas bíblicas y dominicales de las iglesias cristianas en Puerto Rico. Pero, al igual que la historia de Sansón, al igual que el arca de Noé. Pero ¿sabe qué? Mucho más allá de ser una historia de escuela dominical, que tal vez se le enseñaron a un niño cuando pequeño: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa historia que muchos de nosotros que crecimos en escuelas bíblicas, desde jóvenes, pequeños, cuando llegamos a adultos, la recordamos siempre. Pero esta historia tiene una enseñanza mucho más profunda todavía que la que se enseña en las escuelas dominicales, bíblicas, para los niños. Para el adulto tiene una aplicación muy poderosa, y una de esas aplicaciones que pueda tener esa enseñanza, el Señor pues la trajo a mi corazón. Estuvimos trabajando sobre ella. Quiero traer un poco de historia sobre unos datos, ¿verdad?, sobre este libro de Daniel. Muy interesantemente, un libro del Antiguo Testamento, como dijo ahorita, uno de los profetas mayores. Se le reconoce, se le dice a este libro de Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Usted sabe que la Biblia está dividida en 2 testamentos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Se le llama también el libro de Revelaciones. Pues qué interesante que a nivel teológico, ¿verdad?, se le dice, se le menciona, se le llama al libro de Daniel como el Apocalipsis
del Antiguo Testamento. Y fíjense que una de las cosas que caracteriza al libro de Daniel es que son los sueños del rey Nabucodonosor que Daniel reveló. Así que es importante, ¿verdad?, ver que detrás de cada oración, de cada capítulo, de cada versículo del libro de Daniel hay una enseñanza profética y hay algo que se revela a nuestra vida. En el libro de Daniel se refleja, se enseña, se muestra algunos datos de Daniel, el autor del libro, ¿no?, del profeta Daniel. Uno de los datos bien interesantes es que Daniel era uno de los hijos de la cautividad de Judá. Es decir, Daniel era judío, era parte del pueblo de Dios. Entonces, Daniel vivió en los años en que Israel fue cautivo de Babilonia. Uno de los tantos cautiverios que tuvo el pueblo de Dios. Egipto, otro de los más conocidos. Fíjense qué interesante, el pueblo de Dios vivió un montón de años del Antiguo Testamento siendo el pueblo de Dios, pero cautivo de otros pueblos. Entonces Daniel vivió en uno de esos cautiverios, en el cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. A los 16 años fue escogido para servir en el palacio del rey y fue trasladado de Judea, desde donde él era nativo, fue trasladado al palacio del rey en Babilonia a los 16 años. La juventud de Daniel fue interrumpida por varias situaciones. Una de ellas, Daniel pasó durante 3 años un proceso de entrenamiento. Una vez estando en el palacio del rey, él pasó un periodo de 3 años de entrenamiento, de adiestramiento, por el cual él tuvo que pasar, y este entrenamiento fue diseñado con un propósito. Este entrenamiento que Daniel y 2 jóvenes más que muestra el capítulo 1 de Daniel, este entrenamiento por el cual ellos pasaron tuvo un propósito. Y ese propósito que tenía ese entrenamiento era cambiar la identidad de Daniel. Cambiarle su identidad. Sacarle toda aquella identidad de pueblo de Dios y hacerlo pagano. Empezando desde la comida. Ese fue el propósito que tenía ese adiestramiento que pasó el joven Daniel, el profeta Daniel. Daniel estuvo en los palacios del rey por espacio de 68 años aproximadamente, dice la historia, y sirvió en asuntos proféticos, desde el reinado de Nabucodonosor, al cual le reveló sus sueños, como dije ahorita, hasta el reinado del hijo de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar. También Daniel estuvo ahí. Daniel estuvo ahí con el rey Darío. Esos 3 reinados también los vivió, y posiblemente muchos otros. Daniel capítulo 5, verso 2 y verso 6 muestra algo de esto que le estoy diciendo. Estando Daniel en el palacio con el rey Belsasar, pasó una situación bien interesante. Ese servidor, ese profeta, ese miembro de la tribu de Judá, ese miembro del pueblo de Dios, ese hombre de Dios en aquella historia, hoy día se llamaría un cristiano. En aquel tiempo no se le llamaba cristiano porque no se había todavía vivido el tiempo de Cristo y el cristianismo. Hoy día nosotros sí vivimos bajo ese pacto, por lo tanto hoy día somos cristianos. En aquel tiempo era pueblo de Dios, hoy día somos cristianos. Pero ese hombre de Dios, ese profeta de Dios, pasó por varias situaciones difíciles, como usted y como yo las podemos estar pasando en este tiempo del cristianismo. Este hombre acabamos de leer, que fue lanzado a un foso de leones
por una desobediencia a una ley pagana. Pero esa misma desobediencia que Daniel hizo a la ley pagana fue una obediencia a Dios. O sea que muchas veces en tu obediencia y en mi obediencia a Dios, eso nos traerá problemas con las personas. Nos traerá problemas en nuestros trabajos. Nos traerá problemas con nuestros vecinos. Esos problemas que Daniel tuvo por desobedecer al rey, pero obedecer a Dios, le produjo que fuera lanzado a un foso de leones. Pero esto para Daniel no era nuevo. Esto para Daniel no era algo que él no hubiera vivido antes. La Biblia dice, unos cuantos capítulos atrás, que ese mismo Daniel, por razones similares a esta, también había sido lanzado junto con sus otros dos compañeros judíos. Fue lanzado a un horno de fuego, precisamente por algo similar a esto, por no servir a los dioses paganos, pero sí mantenerse firme sirviendo a Dios. Dos fosas le llamo yo, dos castigos, un foso de leones y un horno ardiendo. Eso está en los primeros capítulos 1 y 2 del libro de Daniel. Este hombre, siendo hijo de Dios, fue sentenciado a estos peligros de muerte inminentes. En el primero fue lanzado a un horno de fuego, y dice la Biblia que ese horno fue calentado 7 veces más de lo que usualmente se podía calentar para echar personas a freír allá adentro. Y fue calentado específicamente para Daniel y sus dos compañeros, fue calentado 7 veces más. En esta situación que leímos, en este caso que leímos del foso de los leones, fue lanzado él solo. Pero no fue nada nuevo, porque ya él había vivido esta situación y ya él sabía qué esperar. Y ahí es cuando a mí me llega a la mente pensar que el creyente, ahora nosotros como cristianos, en esta época, nos llegan situaciones parecidas a las de Daniel. Y es importante que la fe esté ahí. Y el recuerdo de lo que Dios hizo en un momento dado esté ahí. Porque si Dios lo hizo en aquel momento, es el mismo Dios que lo va a volver a hacer ahora. Porque si Dios me libró en aquel problema, óyeme, Dios me va a librar ahora. Si yo sigo siendo el mismo Daniel del horno, si yo sigo siendo el mismo Daniel, Dios también me va a librar de la fosa de los leones. Tenemos que tener presentes. Sin embargo, tenemos que tener presente un detalle. Que al igual que Daniel, el ser hijo de Dios, el ser judío, el ser de la tribu de Judá, al igual que Daniel, eso no lo salvó de que lo lanzaran al horno, de que lo lanzaran a la fosa de los leones. A ti y a mí te tengo una noticia: el cristianismo tampoco impedirá el horno de fuego ni el foso de leones para nosotros. Amén. El ser cristiano no nos va a librar de eso. El ser cristiano no nos va a librar que alguien nos quiera lanzar al foso, que alguien se quiera levantar en contra tuya. El ser cristiano no va a impedir que alguien desee hacerte daño, que alguien desee ir en contra tuya, que alguien desee planificar en contra tuya. Tengo noticias. La Biblia dice que para el creyente, que el creyente sepa que en el mundo tendremos aflicción. Amén. Va a haber aflicción, habrá horno de fuego, habrá foso de leones. Alguien me pudiera entonces decir: pero entonces es mejor no ser cristiano hoy día, porque si el cristiano lo que le espera es eso, pues entonces yo mejor no soy cristiano. Alguien me podrá decir así. Pero entonces yo tengo una respuesta para ese planteamiento. Te tengo que responder que si ese es tu pensamiento, que si tu pensamiento está
que mejor no soy creyente, mejor no soy cristiano, mejor no persevero, si es que eso me va a traer problemas, tengo que decirte que el mundo tampoco te librará de los problemas. El apartarte tampoco te librará de los problemas. El quedarte en tu casa tampoco te librará de los problemas. El renegar contra Dios tampoco te librará de los problemas. Todo lo contrario, te traerá más problemas a las aflicciones que ya Cristo dijo que el mundo tendría. Amén. ¿Alguien está conmigo? Sí, Señor. El asunto con el servicio a Dios no es, óyeme bien, el asunto con el servicio a Dios no es que te evite el horno de fuego o la fosa de los leones. El asunto de servir a Dios es que Él estará contigo en el horno de fuego. Amén. El asunto de servir a Dios es que Él cerrará la boca de los leones. Ese es el asunto, no es que te va a librar. Sí, Señor. Porque entonces después que Dios haya caminado contigo la primera vez en medio del horno de fuego, cuando llegue el momento de la fosa de los leones, entonces tú vas a decir, si Él estuvo conmigo, Él va a estar ahora. Si en aquel momento Él estuvo conmigo, Él va a estar ahora. Porque Él es el mismo Dios y yo soy el mismo Daniel. Porque Él es el mismo Dios y yo le sigo sirviendo igual. Porque Él es el mismo Dios y yo sigo siendo fiel. Porque Él es el mismo Dios y yo sigo creyendo en Él. Y si esas cosas están, saldrás del horno y saldrás de la fosa. Amén. Ahora bien, para que esto suceda de esta manera, se tienen que dar una serie de elementos que estuvieron presentes en la vida de Daniel. Vuelvo y repito. Para que llegue el rescate del horno de fuego, para que llegue el rescate de la fosa de los leones, tiene que haber los elementos que estaban presentes en la vida de Daniel. Esos elementos tienen que estar presentes en tu vida y en la mía. Y yo voy a empezar a trabajar con estos puntos, y yo encontré en la palabra 7 de ellos. El primero de ellos, y está en Daniel 1:8, si me lo puedes proyectar, es que para que Dios te libre del horno de fuego, calentado 7 veces más, para que Dios te libre de la fosa de los leones, y es que yo estoy hablando mucho del horno de fuego, estoy hablando mucho de la fosa de los leones, y quizás yo no he hecho una traducción, y es que posiblemente si tú vas al diccionario de la Real Academia Cristiana, no española, cristiana, cuando usted busque horno de fuego, eso se traduce en problema financiero, o se traduce en problema matrimonial. Y si usted va a fosa de leones, quizás eso se traduce en desempleo, o quizás se traduce en enfermedad, en diagnóstico de muerte. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Esa es la traducción de horno de fuego y de fosa de leones en nuestros días. Señor, aleluya. Óyeme, pero para que tú puedas salir victorioso de esos dos hornos, el primer elemento que yo en esta mañana quiero compartir contigo es que te propongas en tu corazón no contaminarte. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a considerarse. Te voy a dictar los textos primero para que los tengas en pantalla ya cuando yo vaya a ir sobre ellos, amado. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
quiero decirte en esta mañana que cuando tú, como creyente, amado hermano, amada hermana que me estás escuchando, vives una vida limpia de toda contaminación, la Biblia dice que recibes sabiduría, inteligencia, discernimiento y autoridad en Dios para salir victorioso de la prueba. Amén. Dice la palabra en Daniel capítulo 1, verso, no te lo di, hermano, Daniel capítulo 1 y verso 16 en adelante, verso 15. Daniel 1, verso 15, 16, 17, del 15 hasta el 21. Bueno, dice la palabra que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comieron de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vamos a dejarlo ahí. Ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y usted sabe por qué el asunto de la comida. Es que la comida del rey era dedicada a dioses paganos. Por eso fue que Daniel no quería consumir esa comida, porque él sabía que esa comida era dedicada a dioses paganos. Entonces, Daniel pidió comer una dieta de alimentos que no estuviera sacrificado a ídolos. Y al cabo de 10 días, se notaba en su rostro que Daniel se veía, que los 2 compañeros de Daniel se veían más inteligentes, con mejor conocimiento y con un mayor entendimiento. Oye, déjame decirte algo. Cuando tú cambias tu dieta espiritual, cuando tú cambias tu dieta de ocio, cuando tú cambias tu dieta de queja, cuando tú cambias tu dieta de problemas, cuando tú cambias tu dieta de preocupación y la cambias por dieta de ayuno, por dieta de oración, por dieta de lectura bíblica, por dieta de asistencia al templo, por dieta de adoración, óyeme, tú vas a comenzar a brillar, tú vas a comenzar a lucir más fuerte espiritualmente, tú vas a comenzar a lucir más poderoso en el espíritu, tú vas a recibir estrategia y sabiduría para salir de los problemas. Pero tienes que cambiar tu dieta, tienes que cambiar tu manera de hablar. Tienes que cambiar en lo que inviertes tu tiempo y producir tiempo de calidad con Dios. Amén. Tienes que proponer en tu corazón no contaminarte con todo aquello que te aleja de Dios. Amén. Tienes que proponerte en tu corazón no contaminarte con aquello que te aleja de Dios. Amén. Sí, Señor. En el caminar hemos tenido que sacar amistades porque entendíamos que eran personas que por más que tú le establecías que tú había cosas que tú no podías, que tú no debías hacer, continuaban insistiéndote y que las hicieras. Y tú decías, no, es que yo no puedo porque yo voy a la iglesia. No, es que yo estoy tratando de hacer cambios en mi vida. No, es que yo estoy tratando de servir a Dios. No, es que yo estoy tratando de hacer lo mejor posible. No, es que yo estoy tratando de vivir diferente. Pero si una cerveza no es nada. Pero sí. Comentaba el hermano Ander. Pero sí. Que yo voy allí a... Le decían a él, pero si que yo voy allí a la baja y yo no bebo, yo voy allí pero no bebo. Estás en un lugar que pone en peligro tu vida espiritual. Puedes no estar bebiendo, puedes no estar fumando, puedes no estar haciendo nada malo, pero tu vida espiritual
tu subconsciente, tu alma, tu espíritu está expuesto a algo que te puede separar, apartar, distraer de Dios. Señor. Predicamos bajo el tema: propon en tu corazón salir ileso del foso de los leones. Aleluya. Ese es el título. Proponte en tu corazón salir ileso del foso de los leones. El segundo elemento que existía en la vida de Daniel, por el cual Dios lo libró 2 veces de problemas como estos, es que Daniel tenía una disciplina espiritual. Hablamos primeramente de que él no se contaminó, propuso en su corazón no contaminarse. Y lo segundo es que él tenía una disciplina espiritual. Daniel 6, capítulo 6 y verso 10 habla de eso. Daniel 6, 10. Registra que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Óyeme, oraba 3 veces al día. Cuando Daniel se enteró del edicto que había sido promulgado, dice que se fue a su habitación, se arrodilló, oraba 3 veces al día y daba gracias a Dios. Hay veces que veo personas, y me ha pasado a mí, cojo un poquito de vacaciones de la oración. Ha habido tiempos en que me ha pasado, cojo un poquito de vacaciones de la oración, oro menos o dejo de orar. Pero entonces cuando llega el problema, entonces que empiezo a orar. Entonces empezamos a orar y hacemos lo que no veníamos haciendo antes. Qué interesante, dice la lectura, que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, que las leyes en contra de la iglesia habían sido firmadas, que el problema contra tu vida había sido creado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su cuarto, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Como solía hacerlo antes. Daniel, perdón, si digo David, me perdona, me estoy refiriendo a Daniel. Si Daniel oraba 3 veces al día cuando se enteró del edicto, ahí dice que antes del edicto también él oraba 3 veces al día. Antes del edicto, antes de la amenaza, antes del problema, Daniel oraba. Él no hizo ningún cambio. Él siguió haciendo lo que él ya venía haciendo. Yo tengo que decirte que si tu problema es que si todavía no estás en el horno en temperatura, en la 7ª temperatura, si todavía el horno no está en esa temperatura, 7ª, comienza a orar. Si no lo estás haciendo, comienza a tener una disciplina de oración. Comienza a practicar oración. Levántate y ora. En el medio del día, saca un tiempo y ora. Antes de acostarte, ora. Ven a los cultos de oración. Saca tu tiempo. Organiza tu agenda y ven a los cultos de oración. Saca tiempo para la lectura bíblica. No hagas compromisos en tu vida secular los días que tienes compromiso con Dios. Amén. Amén. A ver, que eso es muy religioso, eso es mucha religiosidad. Es que yo no tengo que ir a la iglesia para ser salvo. Es que yo no me salvo. Yo no tengo que ir a la iglesia todos los días para salvarme. Sí, es verdad. Pero sí vas a necesitar una disciplina para salir del horno de fuego y para salir de la fosa de los leones. Y no solamente para salir del horno de fuego y salir de la fosa de los leones, para salir ileso. Porque ese es el fin, salir ileso. Que en medio del problema
cuando estés en el horno de fuego, ni siquiera tus ropas salgan con olor a humo. Amén. Lo dice la Aleluya. Biblia, no lo estoy inventando. Ellos salieron del horno de fuego, dice que ni sus ropas olían a humo. Ese es el problema. Y probablemente salieron de la fosa de los leones sin un jargonito. Porque dice la Biblia que Dios le secó la boca del león. Es cierto, la iglesia no te salva. Eso es completamente cierto. La iglesia no te salva. Para tú ser salvo necesitas aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Y no pecar. Pero para la batalla necesitas no contaminarte y necesitas disciplina espiritual. El tercer punto: no busques gloria ni reconocimiento. Daniel 5, 16 y 17. No busques gloria ni reconocimiento. Dice la palabra: yo pues, el rey Darío hablando, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo: delante del rey, tus dones, o sea, tus regalos, sean para ti, y da tus recompensas a otro. Yo haré mi trabajo, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Amén. No busques gloria ni reconocimiento. Humíllate ante Dios. Vive una vida recta y consistente ante Dios. Vive una vida de disciplina espiritual, sin contaminación, y Dios mismo te pondrá en alto frente a los hombres. Y no será necesario que abras tu boca para defenderte ni para hablar de tu grandeza. Fíjense qué interesante. Dios puso a Daniel en tan alta posición con tres reyes. Lo puso en gracia con Nabucodonosor. Dice la palabra que Nabucodonosor lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Lo puso en gracia con Belsasar. Belsasar lo hizo tercero en el reino y lo puso en gracia con Darío. El rey Darío lo puso sobre todo su reino. Están las lecturas bíblicas, pero no ven sobre ellas para avanzar. Usted en su casa, pues, de lectura. Dios puso a Daniel en gracia con los hombres, con los reyes. Dios te pone en gracia con tu jefe. Dios te pone en gracia con tu familia. Dios te pone en gracia con tus clientes. Dios te pone en gracia con ese vecino que te está causando problemas y te está haciendo la vida de cuadrito. Esposa, Dios te pone en gracia con tu marido que te está provocando problemas. Esposo, Dios te pone en gracia con tu esposa. Dios arregla los escenarios. Dios mete sus manos. Dios cambia circunstancias. Dios cambia corazones. Dios cambia mentalidades. Dios saca del medio problemas. Y lo digo porque lo he vivido. Y lo digo porque la palabra lo dice. Pero para eso tienes que proponerte no contaminarte, tener disciplina espiritual y no buscar tu gloria, dejar que Él te engrandezca delante de la gente. Por eso es que es tan importante que el creyente y el ministro procure la unción del Espíritu Santo, para cuando tú te pares a hacer lo tuyo, sea lo que sea que hagas, sea para lo que sea que Dios te haya llamado, con la unción del Santo tú puedas llegar a la vida, tú puedas captar la atención de la gente, tú puedas llegar al corazón de las personas,
tú puedas ser efectivo y eficiente en lo que haces, tú puedas hablar lo propio, hablar lo que la persona con problemas necesita oír. Aleluya. Gracias, Padre. Otro elemento que existía en la vida de Daniel y que debe existir en tu vida y la mía para vencer el horno de fuego y la fosa de los leones es no tener miedo de hablar la palabra de Dios. Daniel no tuvo miedo de decirle al rey Nabucodonosor: mira, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que si tú, Daniel, judío, en esclavitud, de cierto modo, le digo al rey del pueblo opresor, si tú no buscas a Dios, Dios va a pasar juicio sobre ti. Yo quiero ir a la palabra y mostrarte lo que también Dios le dijo a Belsasar a través de Daniel. Quiero que me acompañes al capítulo 5, verso 2. Aleluya. Daniel capítulo 5 y verso 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Sabe qué pasó en ese verso? Había unos utensilios que eran sagrados. Había unos utensilios que eran dedicados a Dios. Y Belsasar, rey de Babilonia, hijo de Nabucodonosor, que también había sido rey de Babilonia, cogió esos instrumentos, esos vasos, esos utensilios y los utilizó con propósitos paganos. Hizo una fiesta. Fueron traídos los vasos en el verso 3 del capítulo 5. Fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino. Esos vasos no fueron diseñados para ese vino. Tu vida no es diseñada para el mundo. Amén. Tu vida es diseñada para el servicio a Dios. Amén. Gracias, Señor. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Y en aquella misma hora que ellos estaban fiestando, que ellos estaban, estoy en el verso 5, que ellos estaban gozando y que ellos estaban medio picados, que ellos estaban medio emborrachados, que ellos estaban gozándose, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Apareció una mano y empezó a escribir en la pared, empezó a escribir en la loseta, empezó a escribir en el pañete del palacio. Una mano empezó a escribir algo. Dice el verso 6 que el rey, cuando vio esto, palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey se confundió. Y dijo: ¿pero qué es esto que yo estoy viendo? ¿Pero esas letras? ¿Qué dice ahí? Y parafraseándote y avanzándote la historia, lo sigues leyendo después en tu casa. Dice que mandó a buscar a los brujos, que mandó a buscar a los sacerdotes, que mandó a buscar a los sabios, que mandó a buscar a los adivinos, a ver qué era aquello. Mandó a buscar al espiritista, el palero, el brujo, mandó a buscar cuanta cosa diabólica había, y ninguno pudo. Porque ¿sabes qué? Contra las cosas del reino de Dios, las cosas del infierno no pueden prevalecer. Amén. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dice la palabra. No pudieron. Entonces la reina se acordó de que había un hijo de Dios del pueblo de Judá, de los cautivos. Dijo: espérate, rey, acuérdate de algo. Acuérdate de aquel religioso loco
de aquel aleluya loco, de aquel pentecostal gritón. Acuérdate de aquel que le interpretó los sueños a tu papá, cuando ni el espiritista, ni el santero, ni el brujo, ni yo no sé qué más pudieron. Aquel muchachito pudo. Aquel que dirigía el devocional pudo. Aquella que danzaba pudo. Aquel que era bien pudo. ¿Tú me estás entendiendo? Gracias, Señor. Y entonces trajeron a Daniel. Y Daniel le dijo, en el verso 22 del capítulo 5, Luis, por favor. Y Daniel le dijo al rey: tu padre lo hizo mal, y Dios pasó juicio sobre él, lo puso a comer hierba como los animales, lo puso a vivir como los animales en cuatro patas. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Oye, Gracias, Dios mío. hay muchas palabras que has escuchado, hay mucha advertencia de Dios que has escuchado. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Este rey, habiendo visto lo que Dios hizo con su padre, dice la palabra que no se humilló, sino que contra el Señor, verso 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, ni caminan, ni pueden, ni sanan, ni salvan, ni restauran. No. Amén. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Amén. A Dios nunca honraste, le digo. Tu rey, a Dios nunca honraste. Óigame, con esta palabra entienda algo, que usted y yo con nuestra vida debemos honrar a Dios, porque Dios le reclamó a ese rey. A mí, Dios hablando a través de Daniel, a mí tú no me honraste, honraste dioses paganos. Por tanto, de su presencia fue enviada, de la presencia de Dios, le dijo Daniel, de la presencia de Dios fue enviada una mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó dice: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Y sabes qué? No entendiste, rey. No entendiste, rey. Ni tus brujos, ni tus espiritistas, ni tus paleros entendieron tampoco. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Ninguno entendió. Pero fue Dios que escribió. Ellos no pudieron. Pero yo el Ujiel, pero yo el que toca pandereta, pero yo el que recojo la ofrenda, pero yo el que danzo en la iglesia, pero yo el que limpio los baños, pero yo el que toco el piano, pero yo el que corto la grama, pero yo el que estaciono los carros en el parque. Yo sí te lo voy a interpretar. Yo sí te voy a decir lo que Dios te escribió en esa pared. Y te la escribió en la losa. Y te la escribió en el pañete. Y te la escribió en el mármol. Y te la dejó ahí para que te acuerdes. Amén. Gracias, mi Dios. Tu mente humana no lo descifra, le dijo Daniel al rey. Tu mente humana no descifra eso. Yo te lo voy a descifrar por el Espíritu. Y esa palabra se va a quedar grabada en tu palacio. Pero lo que yo te voy a decir se va a quedar grabado en tu corazón. Aleluya. Esta es la interpretación del asunto, le dijo en el versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene quiere decir: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Esto le dijo Daniel de parte de Dios al rey, que no se humilló, que no humilló su corazón delante de Dios. Le dijo: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, verso 27, significa
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez significa tu reino ha sido roto y dada a los medas y a los persas. Hubo una sentencia contra la vida de aquel hombre, contra la vida de aquel rey. Hubo una sentencia por un único asunto, porque no humilló su corazón a Dios, porque no reconoció a Dios como el Señor de su vida, de su reinado. Aleluya. Por eso es que es importante que oremos por los candidatos, Amén. para que el corazón de los candidatos a la gobernación, a la legislatura, tenga un corazón humillado a Dios. Amén. Fue responsabilidad de Daniel hablarle al rey. Es responsabilidad tuya y mía orar por los que están en eminencia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y yo me pregunto, si en la vida del puertorriqueño, y perdón que toque el tema, pero así me lo hace saber el Señor, y esto es un ejemplo hipotético, si en la vida de un creyente estadista hubiera la posibilidad de que un candidato a la gobernación, y voy a poner los dos extremos de la moneda, los dos extremos de la soga, si hubiera un candidato a la gobernación de corte independentista, pero que sirviera a Dios, ese cristiano estadista estaría dispuesto a darle su respaldo a un creyente de una ideología distinta o viceversa. Yo como estadista estaría dispuesto a darle un voto a un independentista. Estoy poniendo los extremos de la moneda, ¿verdad? O yo como independentista estaría dispuesto a darle un voto a un candidato estadista cuya plataforma esté de acuerdo a la palabra. Yo pondré primero las cosas de Dios antes que mis ideales. Y tú, le digo, no has humillado tu corazón sabiendo todo lo que Dios hizo con tu padre. Cuarto elemento, quinto elemento, que estamos hablando de los elementos que tienen que estar presentes en la vida de un creyente, que estuvieron presentes en la vida de Daniel para salir del horno de fuego y para salir del foso de los leones. He dicho 4, voy para el quinto. Repaso los 4. Tienes que haberte propuesto en tu corazón no contaminarte con lo inmundo, con lo que te aleja de Dios. Tienes que tener disciplina espiritual. No debes de buscar tu gloria ni reconocimiento, dejar que sea Dios el que te ponga en gracia. Debes de estar dispuesto a hablar la palabra de Dios, como Daniel estuvo dispuesto a decirle las cosas al rey. Tienes que estar dispuesto a hablar la palabra de Dios a las vidas. Quinto elemento, tienes que tener la convicción y la firmeza de que nada te puede separar de tus convicciones, de que nada te debe separar de tus convicciones. Nada te debe separar de tus convicciones. Nada te debe separar de la palabra que ha sido dada a ti, a tu vida. Nada te debe separar de tus valores cristianos. Nada te debe separar de la palabra. Nada te debe separar de Cristo. Porque todo lo que te separa de Cristo, todo lo que te aleja de Dios, te acerca al horno. Todo lo que te aleja de Dios, te acerca al foso de los leones. Voy a decir algo fuerte. En realidad, el cristianismo y el servicio a Dios, óyeme, escucha lo que te voy a decir. El cristianismo y el servicio a Dios
no es para librarte del horno o del foso de los leones. El cristianismo es para librarte de la eternidad en el infierno. Eso es. Aleluya. Amén. La razón principal del cristianismo, yo te estoy predicando aquí de elementos que te ayudan a salir del horno de fuego y del foso de los leones. ¿Sí? Eso es un beneficio marginal del cristianismo, que puedas salir del horno y del foso de los leones ileso. Pero el fin primordial del cristianismo no es ese. El fin primordial del cristianismo es librarte del infierno. Amén. Amén. Como consecuencia, entonces vives una vida en la cual Dios te librará de esos elementos, te librará del foso de los leones, te librará del horno de fuego, te librará de los problemas, te librará de la deuda, te librará del problema de enfermedad, te librará de la montaña que se para de frente a ti, que como una pizca de fe tú le dices: monte, salte de ahí y muévete allá. Pero eso es una consecuencia. Sexto y penúltimo punto: tu confianza debe estar puesta en Dios y no en los hombres. Fíjate que Darío, en el capítulo 6, verso 14, quiso ayudar a Daniel. Retrasó todo lo más que pudo el enviarlo al foso de los leones. Retrasó todo lo más que pudo. Dice que estuvo hasta el atardecer, hasta que el sol se puso. Pero ¿qué pasó? Llegaron los emisarios del diablo. Llegaron a decirle: oye, rey, pero no lo perdones, no lo puedes perdonar. Esto es una ley, esto es un edicto que conforme a la ley de Media y de Persia tú no lo puedes abrogar, nadie lo puede abrogar, ni siquiera tú mismo. No, ya tú firmaste ese edicto. Fíjate qué cosa, que firmó el edicto por consejo de ellos. Fíjate qué cosa, que el enemigo va a trazar planes y estrategias en contra tuya. Fíjate que el enemigo va a enviar emisarios a planificar en contra tuya y se van a levantar en contra tuya. El rey lo quiso salvar. Dios había puesto a Daniel en gracia con el rey. Y dice la Biblia que cuando al rey le dijeron: mira, tú hiciste una ley. Primero, haz la ley, rey, haz la ley, mira, haz la ley. Tú debes hacer esta ley. Mira, ¿qué tú crees? Haz esta ley. Cuando el rey hizo la ley, esa ley perjudicó a Daniel. Y después los mismos dijeron: mira, de la ley que tú hiciste, ¿te acuerdas de la ley que tú hiciste? Mira, Daniel la rompió. El cristiano la rompió. Y cuando el rey se enteró, dice que le dolió en el corazón. A Daniel. Y la ley dice: en lo que yo firmé, dice que lo tengo que echar al foso de los leones. Yo no quisiera echarlo. Ese muchacho es bueno. Yo no quisiera. No te arrepientas. No te arrepientas. Tienes que echarlo. ¿Qué pasa? Mira, te lo dije a las 8 de la mañana, rey. Y son las 2 y no he visto movimiento ahí. ¿Qué pasa? No veo nada. No veo movimiento en el bullpen. Rey, son las 4 de la tarde, no veo nada, ¿qué pasa? Dale, que los leones están hambrientos. Rey, las 6 y no va a hacer nada, ¿qué pasa? Al rey no le quedó. Acuérdate que el rey apreciaba a Daniel, pero no era hijo de Dios el rey. Le dice: pues Daniel, ven acá, chico, mira, vamos, pero es que ¿pero por qué tú hiciste eso, Daniel? Tú sabes que yo firmé esa ley. Porque yo, antes que servirte a ti, le sirvo a Dios. Amén. Antes que yo serte fiel a ti, le soy fiel a Dios. Mira, rey, haz lo que tengas que hacer. Ningún problema. Haz lo que tengas que hacer. Pues, Daniel, que el Dios tuyo y el Dios que tú continuamente sirves te libre. Lo lanzó. Pero Daniel no puso su confianza en el rey. El rey no pudo hacer nada por él. El rey, que haga lo que tenga que hacer. Mi confianza no está puesta, yo lo aprecio, rey, pero mi confianza no está puesta en usted. Mi confianza está puesta en el que está sobre usted. Amén. Amén. Último punto. Nunca te postres ante otra cosa
que no sea Jehová de los ejércitos. Amén. Nunca te rindas ante nada que no sea Dios. Sí, Señor. Nunca te rindas a los deseos humanos. No te rindas ante el pecado. No te rindas ante la tentación. No te rindas ante la duda. No te rindas ante la enfermedad. No te rindas ante el problema. No te rindas ante la deuda. No te rindas ante el desánimo. No te rindas ante la frialdad espiritual. No te rindas ante el cansancio. No te rindas ante el enojo. No te rindas. Gracias, Señor. Gracias. A cualquier cosa que quiera apartarte de Dios. Aleluya. No te cambia tu dieta espiritual y tendrás discernimiento cuando llegue algo a tu vida que quiera alejarte de Dios. Amén. Mira, ten discernimiento. Hay algo que me quiera alejar de Dios. Por ejemplo, espérate, no. Yo voy a cambiar mi dieta. Yo voy a dar dieta de ayuno. Yo voy a dar dieta de oración. Yo voy a dar dieta de lectura bíblica. Yo voy a dar dieta de búsqueda de Dios. Yo voy a dar dieta de intimidad con Dios. Yo voy a dar dieta de asistencia al templo. Yo voy a dar dieta Aleluya. de adorar a Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor y mi Rey. Aleluya. El llamado es a proponerte en tu mente y en tu corazón implementar todos estos elementos en tu vida para que salgas ileso del horno de fuego y de la fosa de los leones. La meta es salir ileso de tu prueba, que salgas ileso de tu prueba, que salgas ilesa de tu horno, que salgas ileso, sin rasguño, sin olor a humo de tu problema. Esa es la meta. Y la Biblia me dice que es posible. Esa es la meta. Ese es el llamado en esta mañana. Aleluya. Yo he terminado de predicar. Señor, gracias, Dios. Yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Yo quiero dejar esta motivación en tu ser. Que los problemas no se van a detener. Por cuanto tú necesitas el favor de Dios para sobrellevar los problemas. Amén. Amén. Mira esta cruz y me acordé del texto que dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Y la cruz es pesada, la cruz es dolorosa. Esto es un símbolo de muerte para el mundo, pero para nosotros los cristianos es un símbolo de resurrección. Amén. Toma tu cruz, toma tu problema, toma tu circunstancia, toma tu situación, aplica estos elementos a tu vida y sal del foso ileso. Amén. Sal del foso ilesa. Ponte en pie, por favor. Gracias, Dios. Sea tu nombre, Jesús. Aleluya.